Hoy la liturgia se desarrolla en torno a la escena de la multiplicación de los panes. Esto nos hace pensar, entre otras cosas, en la infinita generosidad de Dios, que nos colma de bienes, que nos da más de lo que necesitamos. Nos hace pensar en esa fina sensibilidad de nuestro Señor ante las carencias humanas. Pero también es un llamado a compartir con los demás lo que somos y lo que tenemos. No solo de lo que nos sobra, dar de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestros conocimientos, las experiencias vividas, compartir con los demás para ayudarlos, para enriquecerlos en su vida. Y la primera lectura y el Evangelio tienen ese tema común: multiplicación de los panes. En la primera lectura, el profeta Eliseo hace o pide esa generosidad, ese desprendimiento. Había 100 hombres hambrientos y llega aquel visitante con 20 panes y le dice: dáselos a los hombres para que coman. Y aquel hombre, pues, haciendo cálculos, dice: bueno, ¿cómo voy a repartir 20 panes entre 100 hombres hambrientos? Es difícil. Y es también la misma preocupación que van a manifestar siglos después los discípulos a nuestro Señor, cuando ven aquella multitud. Y allá no tenían 20 panes. ¿Cuántos panes tenían los discípulos? El muchacho aquel. 5 panes y 2 pescados. Pero la respuesta que da el profeta Eliseo a la pregunta de aquel hombre: ¿cómo voy a repartir esos 20 panes entre 100 hombres? La respuesta de Eliseo no se sustenta en los cálculos por las cifras, porque si vemos 20 panecitos para 100 hombres hambrientos, pues no es nada. Es imposible alimentar a tantos. Pero la respuesta que da el profeta proviene de la fe en la providencia de Dios. Dáselos para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El profeta y aquel hombre tenían maneras diferentes de ver las cosas. Desde la lógica de la fe, no le pongamos límites a la providencia de Dios. Dejemos que Él manifieste su generosidad, que les decía va a sobrepasar lo que nosotros esperamos y necesitamos. Confiemos en su providencia. Su generosidad, la generosidad de Dios es infinita, no se agota nunca. Y el Evangelio, una escena parecida, una multitud que seguía a Jesús, nos dice el Evangelio, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Ven a Jesús como un ser excepcional, cercano a la gente, a los que sufren, que no tiene prejuicios sociales y habla con autoridad. Jesús va revelando que Dios es Padre, que Dios es amor,
Jesús va anunciando la llegada del reino, pero también tiene momentos en los que convive de cerca con sus discípulos. Se aparta Jesús de la multitud e inicia una conversación con sus discípulos. Sube al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pero ese diálogo es un poquito para poner en evidencia el problema que tenían enfrente. Y cómo también ellos van a tener dos maneras diferentes de ver esa situación. Los discípulos, desde los cálculos humanos, de números, solo hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Y la visión de Jesús desde la generosidad de Dios. Ciertamente que si solamente somos capaces de ver los bienes materiales con los que contamos, pues no alcanza para tantas necesidades, no alcanza para tal multitud. Pero necesitamos poco a poco ir adquiriendo esa mirada de Jesús, que es una mirada de fe, una mirada de confianza en la providencia de Dios. Esta escena de la multiplicación de los panes no solamente es esa respuesta de Jesús a la necesidad de las personas, es parte, pero también es un anticipo del banquete del reino, que es lugar de encuentro, de fiesta, de compartir, y que se caracteriza por la abundancia de los dones de Dios. Esta escena de la multiplicación de los panes también se relaciona con la cena del Señor, con la Eucaristía, de la que nosotros participamos y que tiene que ser lugar de encuentro de la comunidad de fe. El espacio donde nos reunimos como hermanos para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para alimentarnos con el pan de vida y el cáliz de salvación, para compartir, como les decía al principio, lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos. No es la celebración eucarística algo privado, donde vengo pero no me interesan los demás. Esa actitud no es la correcta. Es compartir con los hermanos la fe. Es ser capaces de compartir con los hermanos los bienes con los que Dios nos bendice. Por eso, la ofrenda que ustedes dan, que ustedes presentan a Dios, vívanla con ese espíritu. Dios me bendice y por mi medio bendice a otras personas. Comparto lo que Dios me da y Dios me bendice abundantemente. Porque esa escena de la multiplicación de los panes nos viene a hablar de la abundancia de los dones de Dios. Ya les he dicho repetidamente que su generosidad no tiene límites. Dice el Evangelio que comieron todos, se saciaron y sobró. ¿Cuántos canastos sobraron? 12 canastos. Y es para decirnos eso. Dios es generoso a más no poder.
sus dones, sus bienes, nos los da en abundancia. Pero también este relato es una invitación a compartir generosamente, como ya les he dicho, lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos. Nos motiva, nos anima a dedicar parte de nuestro tiempo a los demás, a escucharlos con atención. Y en esta jornada de los abuelos y adultos mayores, pensar en ellos de manera especial. Qué triste es encontrarse con personas ya mayores, abuelos, pero que viven solos, abandonados por sus hijos, por sus nietos, porque no quieren molestias, porque a veces los abuelos ya son un poquito difíciles en el trato por la misma edad. Pero creo que hoy esta palabra de Dios que nos ha tocado escuchar nos invita fuertemente a eso, a dejar de lado nuestro egoísmo, esa esfera de comodidad y de bienestar en la que a veces nos movemos, para compartir con los demás nuestro tiempo, nuestra persona. Porque es cuando somos capaces de compartir, cuando nosotros vamos creciendo, madurando como personas. Es cuando somos capaces de dar de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia a los demás, como nosotros nos enriquecemos también de las demás personas. Pues hermanos, no olvidemos que el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades, como hizo con esa multitud. Pero no lo queramos manipular. La gente quería llevárselo para proclamarlo rey, pero porque les había dado de comer. Jesús sabe, tiene claro que su misión es diferente, que ha sido enviado para inaugurar un reino distinto, el reino del amor, de la verdad, de la justicia, del servicio. Por eso se escabulló. No quería ser manipulado por aquella multitud, que lo querían utilizar. Pues hermanos, confiemos en la providencia de Dios. Pidámosle lo que necesitamos con confianza, pero también tengamos disposición para compartir con los demás lo que somos y tenemos.